Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Un saludo para todos ustedes, confiando que estas reflexiones que hemos estado desarrollando durante estos días, durante esta semana, resulte de bendición para todos ustedes. Es muy importante que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras para poder capacitarnos, orientarnos, poder focalizar correctamente nuestro mensaje con respecto a la palabra de Dios. Nosotros como ministros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, pero sobre todo delante de la congregación que el Señor nos ha entregado para pastorear. Cada uno de nosotros, cada ministro, cada laico, cada obrero local, tiene esa suprema responsabilidad y ese supremo llamamiento de compartir las buenas nuevas de las Sagradas Escrituras. En las últimas entregas hemos estado compartiendo sobre el pastor como predicador y hemos utilizado en algunas ocasiones la referencia del libro de John MacArthur. El pastor MacArthur habla en este interesante libro que yo les recomiendo a todos que lo lean, que lo estudien. Hay cosas, como dije en el video anterior, que quizás no podemos estar de acuerdo con la postura teológica del pastor MacArthur, pero hay algunas, o lo puede también comprar en alguna de las librerías aquí en Bruselas, Bélgica, en América Latina, o a través del internet. Pero hoy, siguiendo esta estela de pensamiento y de interpretación de la palabra de Dios, quiero desarrollar lo siguiente. Hay algo que a mí me preocupa. Me preocupa como ministro, como responsable de exponer las Sagradas Escrituras. Hablo en primera persona, porque un día, queridos hermanos, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y tendremos que dar cuenta a Dios de todas aquellas cosas que hemos hecho, en este caso referente a la predicación del Evangelio. La palabra de Dios nos ha sido entregada como un depósito de Dios para que nosotros presentemos y alimentemos a la grey, a la iglesia que Él nos ha entregado, que la alimentemos con la palabra de Dios. Primeramente, si hay algo que nosotros debemos siempre, y durante este periodo, durante la pandemia y pospandemia, he descubierto algunas cosas que están allí en la palabra. Están allí, ocultas, pero es nuestra responsabilidad, nosotros como ministros, descubrirla y luego presentarla a la iglesia. Como decía hace un momento, el Señor nos ha entregado la responsabilidad de mayordomos, de administrar correctamente las cosas que el Señor nos ha entregado. Y entre eso, y creo que hacia allá es que se refiere el apóstol Pablo cuando habla en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que debemos predicar el Evangelio cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, le habla a Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo, de que nos ha sido entregada, nos ha sido confiada la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entregar esa palabra como alimento. Cuando se habla del depósito de Dios, está hablando de que Dios nos ha entregado suficiente alimento espiritual para el pueblo y también para aquellos que no conocen la verdad. Recuerde que la palabra de Dios es alimento para el alma. Hay gente que se está muriendo espiritualmente de hambre. Gente que está desnutrida espiritualmente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar a ese redil que Él nos ha entregado. Y también alimentar, o por lo menos llevarle el pan de la vida,
el pan de vida eterna al necesitado, al que no conoce a Dios, para que tenga una experiencia real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nosotros como ministros, como pastores, como predicadores, debemos saber cómo vamos a exponer esa palabra. Una de las cosas, lo decía hace un momento y lo retomo, una de las cosas que me preocupa es que nosotros estemos predicando la palabra, pero al mismo tiempo no la palabra. Me explico. Como decía yo en uno de los videos en estos días, una de las cosas que los políticos o los diplomáticos, sobre todo los diplomáticos, tienen es el arte de decir mucho y no decir nada. Decir mucho y no decir nada. Pues algo parecido puede ser que esté sucediendo en nuestras congregaciones, donde decimos tantas cosas, pero que no tiene que ver nada con el texto bíblico. El ministro de Dios tiene que saber interpretar correctamente la palabra, hacer una excelente exégesis, utilizar correctamente la hermenéutica para poder interpretar y presentarle al pueblo lo que quiere decir ese pasaje bíblico. Nunca nos olvidemos de esa regla bíblica del estudio de la palabra, queridos amigos y queridos hermanos. Y es no violentar el principio de la interpretación. La palabra de Dios tiene que ser interpretada dentro del contexto histórico, cultural, político, histórico. Al momento que la leemos, al momento que la estudiamos, que la interpretamos, no debemos olvidar estos elementos que son fundamentales. Lamentablemente, hoy escuchamos a muchos supuestos ministros de la palabra de Dios que dicen muchas cosas que parecen ciertas y se ven bonitas y se escuchan como cantos de sirena a los oídos de los que la escuchan. Pero al final, si nosotros aplicamos estas reglas que les acabo de mencionar, no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Suena muy bonito, pero está desfasada, está totalmente lejos de la verdad. Así que algunos predicadores parecen más diplomáticos que otra cosa. Dicen muchas cosas, pero no dicen nada. Es como cantinfla. Y por eso surge el término cantinflada. Dicen tantas barbaridades, dicen tantas cosas, pero al final no tiene ningún sentido y ninguna aplicación. Y si la tiene, es incorrecta. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, a su hijo espiritual en la fe, y le dice que debe predicar la palabra de Dios. Allí, en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, vamos a leer, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Perdóneme por no tener la correcta visión a la hora de leer, pero mire lo que dice segunda de Timoteo 4, 2. Vamos a leer el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque recuerde que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo lo había dejado allí, pero aparentemente han pasado muchas situaciones por la vida de Timoteo. Está atravesando por circunstancias bastante difíciles. Hay una persecución de trasfondo, hay una persecución, hay falsos predicadores que están predicando un evangelio totalmente desfasado, que no tiene que ver nada con la palabra. Entonces Pablo le exhorta y le dice a Timoteo, te insto a que prediques la verdadera palabra, exhorta, reprende,
porque un día te vas a presentar delante de Dios. Y esa misma palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es para nosotros. Tiene la misma implicación. Y aunque el contexto actual no es el mismo, pero la palabra es la misma. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, no lo podemos ignorar. Lamentablemente, hoy tenemos muchos ministros, no todos, gracias a Dios, y espero que no sea la mayoría, que no están predicando correctamente la palabra, que hablan cualquier cosa, toman un texto bíblico y lo aplican para un hecho y una situación que no tiene que ver nada con lo que dice la palabra. Recuerde, queridos amigos, queridos hermanos, cada vez que estudiemos la palabra, cada vez que la leamos, cada vez que la expongamos desde un altar, debemos considerar estos elementos que le he mencionado. Recuerde que la palabra de Dios en principio no fue escrita para nosotros, los cristianos del siglo XXI y de los siglos pasados. La palabra fue escrita para un auditorio muy exclusivo en aquel momento. Tanto, no hablemos del Antiguo Testamento, hablo del Nuevo Testamento. Cuando leemos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, pongámonos en los pantalones, pongámonos en el lugar de aquellos cristianos de aquella época, porque tanto los evangelios como las epístolas, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a un auditorio exclusivo, le estaba escribiendo a la iglesia del primer siglo. Eso nunca lo olvidemos, pero muchas veces nosotros tratamos de extraer de esos textos bíblicos algunas enseñanzas que no encajan con lo que Pablo trata de decir. Hay cosas que nosotros no podemos extrapolar de allá y traerlo aquí, que podemos aplicar algunas cosas y de hecho esa es la idea de la palabra de Dios. Podemos aplicar algunos acontecimientos, algunos principios a la vida cristiana y en eso consiste la palabra de Dios. Pero hay cosas que se dijeron en aquel momento que no tienen nada que ver con nosotros. No quiero entrar en los detalles porque esto nos tomaría tiempo e inclusive podría abrir un debate y eso lo podemos hacer en su momento o en otro momento. Pero lo que trato de decir que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, queridos hermanos. Tenemos la responsabilidad de estudiarla y ser, congruente con lo que hablamos. No podemos tomar un texto bíblico y darle así como así una interpretación, aislándolo totalmente del contexto, llámese del contexto como tal o histórico y cultural y político de la época. Por ejemplo, esto es algo que hoy nosotros lo desconocemos, quizás no se enseñó en nuestro seminario, pero como dije hace un momento, a través de la pandemia hemos descubierto algunas cosas. Quiero aclarar, no es una nueva revelación, sino que la pandemia nos llevó a estudiar, a descubrir cosas que antes no conocíamos y que en los seminarios no se nos enseñó. Pero, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, capítulos 23 y 24, y creo que el 25, pero sobre todo el capítulo 24, y digo, esto se puede prestar para un debate teológico, pero ahí vamos. Es decir, lo que Cristo describió allí se cumplió, tuvo su cumplimiento en su tiempo. Cuando Cristo, por ejemplo, dice, hablándole a los sacerdotes, hablándole a la clase sacerdotal del momento, Cristo le dice a ellos, hablándole a esa generación, esta generación verá cómo este templo es destruido y no quedará piedra sobre piedra. Ese texto bíblico no se estaba refiriendo a nosotros. Es más, al conjunto de cosas que se dicen allí, en todo ese capítulo 24, no se estaba refiriendo a hechos y acontecimientos que tuviesen que ver con nosotros. Ahora, eso no significa
que no podamos sacar algunas enseñanzas y aplicarlas a nuestro diario vivir. Pero si nos vamos al contexto histórico, eso que Cristo dijo se cumplió. Y como dije hace un momento, esto se puede prestar para una discusión teológica. Y eso lo podemos hacer en su momento. Pero debemos ser responsables, congruentes en lo que predicamos y en lo que hablamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1, porque también además de que tendríamos que predicar hoy día correctamente la palabra, el Señor también le dice a Timoteo, principalmente a Timoteo. Recuerde que este mensaje fue dirigido a la iglesia de Éfeso, fue dirigido a Timoteo. Cuando Pablo le dice que predique la palabra, y también nos lo dice a nosotros tenemos que predicar esa palabra. Ahora no podemos llegar al punto y decir, bien, eso fue dicho para Timoteo y no lo tenemos que hacer nosotros. No, también fue para nosotros. El tiempo ha pasado, la historia ha corrido, ha recabado información, tenemos suficiente información de lo que ha acontecido en estos 2000 años y la iglesia ha permanecido y tenemos que seguir predicando el evangelio, tomando las bases que los apóstoles establecieron como doctrina sin apartarnos de ella. Pero hay cosas que nosotros no podemos tomarla de la Biblia y aplicarla para nosotros porque no era para nosotros, sino para la iglesia del momento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica. Pero Pablo, además de que le dice que predique, también le advierte que hay un peligro. Ahí en 2 de Timoteo 2, capítulo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y allí él presenta una lista. Entonces, Pablo le habla a su hijo espiritual que hay un peligro, el peligro de los falsos predicadores. Y hoy día tenemos el mismo peligro. Ese peligro no ha terminado, todo lo contrario. Hoy se levantan pseudopredicadores neopentecostales hablando cosas que no tienen que ver nada con la palabra. La pregunta que yo me hago, ¿lo hacen por ignorancia o lo hacen consciente de que lo que están hablando es mentira y no es verdad? Y quizás si así fuera, son instrumentos de Satanás en las manos del diablo. Ojalá que quienes profesan ser apóstoles, predicadores del evangelio, digan esta cosa por ignorancia, por lo menos tienen la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios, y no que sean hombres que saben muy bien que están hablando una gran mentira, que conocen la verdad, pero no la plantean como verdad. Son como esos diplomáticos, dicen tantas cosas, porque cada diplomático que dice cosas y esos políticos que hablan, saben que es mentira, lo saben, pero lo utilizan como arma para destruir y para no comprometerse. Nosotros no somos diplomáticos, nosotros somos siervos de Dios, somos ministros de Dios, que hemos sido llamados para pastorear la grey del Señor. Somos predicadores. No estamos aquí para complacer a los hombres. No estamos aquí para caerle bien a la gente. Estamos aquí para decir la verdad. Cierto predicador dijo en cierta ocasión que él prefiere herirnos, o mejor dicho, prefiere herirle, hablándole al auditorio de aquel momento, prefería herirlos con la verdad y no destruirlos con la mentira. Y así tiene que ser. Nosotros no estamos aquí para predicar lo que nosotros consideramos correcto y consideramos políticamente correcto lo que vamos a decir. Estamos aquí para decir la verdad, para proclamar el evangelio, sin apartarnos del sentido original de esa palabra de Dios,
sin apartarnos de lo que quiso decir el escritor, lo que quiso decir Dios y quiere decir en estos días. Aunque suene duro, aunque suene de repente anticuado, pero tenemos que predicar la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, hay un peligro, y el peligro es que hay hombres amadores de sí mismos. Eso no solamente existió en aquella época, hoy lo estamos viendo. Hoy se sigue replicando la misma conducta aberrante en algunos predicadores. Hermanos, oremos y clamemos a Dios, no nos apartemos de la verdad, no digamos cosas que la Biblia no dice, no introduzcamos enseñanzas que no están en la palabra y aunque suenen bonitas, no vienen de Dios. Un día estaremos ante Él. Como dije al principio, somos administradores, somos mayordomos. El Señor nos ha entregado el depósito de su palabra. Entreguémosla correctamente. Él un día va a regresar por nosotros, nos va a sacar de este mundo. Un día nos enfrentaremos a Él, estaremos frente a Él y tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Por eso la importancia de capacitarnos, de estudiar la palabra, de sacar tiempo para la misma, y aunque nos tome todo el día, pero al día siguiente, cuando yo me suba en ese altar, me suba a predicar la palabra, voy con la convicción que voy a hablar lo que Dios me dijo, porque la estudié, porque descubrí. Primeramente debo entender qué fue lo que Dios o el escritor quiso decir allí. ¿Qué fue lo que Él le quiso transmitir a esa audiencia de aquellos tiempos? Debo determinar eso y luego buscar qué es lo que Dios me quiere decir a mí, el cristiano de este siglo XXI. Y tercero, ¿cómo puedo aplicarlo en mi vida? Cuando nosotros usamos esa regla de interpretación, vamos a evitar cometer muchos errores que le pueden costar la vida eterna a las personas y a los cristianos que nosotros estamos predicándoles. Tenemos una gran responsabilidad. Y finalmente, hermanos míos, no nos debemos apartar de la verdad. En Timoteo, ahí mismo en 2 Timoteo 4:4, el apóstol Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Un día, hermanos míos, nosotros vamos a comparecer ante Cristo, vamos a comparecer ante Dios. Y lamentablemente hoy muchos se están apartando de la verdad y otros simplemente están apartando a otros de esa verdad. Como decía hace un momento, muchas veces lo hacen conscientemente porque son instrumentos del mismo infierno, saben lo que están haciendo, saben que esa cantidad, esos miles y millones de personas que les siguen, se irán al infierno. Ellos lo saben, son instrumentos en las manos del infierno. Eso es terrible, se los digo, hermano. Hay gente que sabe muy bien esto, así como existen políticos, como existen instituciones gubernamentales, así como existen organizaciones que promueven el aborto, que promueven la homosexualidad, el infanticidio y todas estas aberraciones. Así también existen dentro de las iglesias, dentro del grupo o del mundo cristiano, ministros que saben que lo que están haciendo es incorrecto, sea por amor al dinero, por inmoralidades y métale todo, están predicando un evangelio falso. Ellos lo saben, saben que eso no es correcto, conocen perfectamente la Biblia, claro que la conocen, si el mismo diablo también la sabe. Y si ellos están haciendo eso, son hijos de Satanás y como hijos de Satanás actúan como su padre. Pero hay otros que lo hacen por ignorancia. Predican el evangelio por ignorancia porque no han sido preparados, no han sido capacitados. Son ignorantes, son analfabetos bíblicos y lo hacen por ignorancia.
pero eso no significa que Dios los va a justificar y los va a aprobar. Dios no dará por inocente al culpable. Así que existen dos grupos: los que predican, los predicadores que saben muy bien que lo que están haciendo es incorrecto, peor para ellos, y aquellos que lo hacen por ignorancia. Sea por ignorancia o por conocimiento, tendrán que comparecer ante Dios. Finalmente, queridos hermanos, estos son tiempos terribles, tiempos peligrosos, y ahora más que nunca, nosotros como iglesia tenemos que predicar esta palabra, tenemos que dar testimonio de la verdad y tenemos que plantarnos ante el sistema de este mundo, ante la maldad, ante las aberraciones que estamos viendo, ante los movimientos progres, ante las instituciones apoyadas por los estados, pararnos firmes y decirle no. En cualquier momento el Señor va a intervenir en esta humanidad y tenemos que estar listos y preparados. Pero antes que esto acontezca, y eso puede suceder en cualquier momento, nosotros tenemos que predicar correctamente la palabra. Queridos pastores, queridos amigos que me escucháis, ustedes son responsables. Dios no va a dar por inocente al culpable. Si tú no predicas correctamente la palabra de Dios y te das cuenta que no los estás haciendo de la manera como la Biblia dice, arrepiéntete. Aún hay tiempo. Y si lo estás haciendo por ignorancia, entonces capacítate, prepárate, saca tiempo para estudiar la Biblia, saca tiempo para orar. Si te tienes que quedar toda la noche, todo el sábado, todo el viernes, inclusive el sábado preparando tu mensaje, no te levantes de allí hasta que no estés seguro que lo que vas a hablar es la correcta palabra. Recuerde que la palabra de Dios no cambia, no muta. Se crean nuevos paradigmas, pero la palabra de Dios no se ajusta a los nuevos paradigmas, sino que los nuevos paradigmas se ajustan a la palabra. Ella no cambia, es inmutable, es inerrante, es la palabra de Dios. Y no te levantes de allí hasta que no estés seguro que lo que vas a predicar es lo que Dios tiene para tu pueblo o para el pueblo que Él te dio ese domingo. Porque un día, mi persona, usted, todos los que tenemos un cargo y utilizamos este libro para predicarlo, vamos a comparecer ante Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Recuerde, hermano mío, que usted como pastor es predicador y debe ser una persona diestra en la palabra. Estúdiela, estudie la palabra. Si tiene que capacitarse en un seminario donde se enseña correctamente la doctrina y una correcta teología, hágalo. Y si no puede, usted mismo capacítese, haga de su soledad la escuela a solas con Dios, y Dios le va a instruir y le va a enseñar y le va a indicar lo que el pueblo necesita. Recuerde, todo lo que predicamos y todo lo que predicamos, repito, nosotros los que predicamos y lo que predicamos, la palabra de Dios, debemos hacerlo considerando el contexto histórico, cultural, político, histórico de la época, para luego sacar de allí una enseñanza que edifique al pueblo de Dios hoy día. Así que saludos desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, esperando que esta reflexión de medianoche resulte de bendición o haya resultado de bendición para su vida. Desde Bruselas, bendiciones y será hasta la próxima ocasión. Chao.